El barrio que nunca duerme, mejor conocido como Tepito, se convierte en un sitio extraño a la luz de la luna. Las leyendas urbanas abundan en este laberinto de callejones estrechos, puestos abarrotados y paredes cubiertas de graffiti. Sin embargo, hay una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Se habla de un culto secreto, de una procesión de medianoche y de la terrible fuerza que espera bajo tierra, alimentada por las sombras de la ciudad. Pero en un Halloween, Tomás, un joven curioso de apenas 20 años, quiso confirmar si la leyenda era real. Tomás no era creyente en lo sobrenatural, pero la curiosidad lo movía a buscar experiencias intensas, y había escuchado rumores de una reunión oscura que tenía lugar cada año, en la noche de Halloween, cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. Los murmullos decían que en un rincón oculto de Tepito, algunos de sus residentes más antiguos organizaban un ritual para invocar la protección de una entidad antigua y terrible. Los mayores del barrio lo llamaban el patrón de las sombras, pero otros decían que era algo peor, el mismísimo diablo. A medianoche, con el corazón latiendo como tambor en su pecho, Tomás se adentró en el corazón de Tepito. Las luces del mercado, que durante el día parecían brillar hasta cegar, ahora parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. Un aire denso y pesado cubría el lugar, y las voces se escuchaban lejanas, como si estuvieran susurrando desde el fondo de la tierra. Caminó entre los callejones, observando cómo las persianas de los puestos estaban cerradas y las paredes grafiteadas parecían vigilarlo. Cuando llegó al callejón señalado, un hombre encapuchado de espaldas a él le bloqueaba el paso. El desconocido parecía esperarle, y al escuchar sus pasos, se giró hacia él, dejando ver sus oscuros ojos fríos. «Vienes a la procesión, ¿verdad?», dijo el hombre con una voz ronca que parecía filtrarse en los oídos de Tomás como un veneno. Él, sin dudarlo, pero intrigado, asintió. El hombre le indicó que lo siguiera. Atravesaron varias cuadras, siguiendo un camino que parecía doblarse y volverse cada vez más oscuro. El aire se volvía espeso, y el ambiente estaba impregnado de un olor a acera derretida, incienso y algo más profundo, una mezcla de cobre y tierra húmeda. Finalmente, llegaron a una plaza pequeña y oculta, rodeada de altos muros que bloqueaban cualquier vista desde el exterior. Allí, en el centro de la plaza, había un círculo de velas dispuestas en forma de pentagrama. Varias personas encapuchadas, vestidas de negro, estaban arrodilladas frente a un altar improvisado, hecho de ladrillos viejos y cubierto con un paño rojo sobre el cual descansaban varias ofrendas, botellas de licor, calaveras talladas en piedra, velas negras y un cuchillo oxidado. El hombre que había guiado a Tomás se unió al grupo y señaló un lugar para que él se sentara. Alrededor de la plaza, las figuras comenzaban a murmurar en una lengua desconocida. Sus voces se alzaban y descendían, como si fueran olas de un mar invisible. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero su fascinación por lo que estaba presenciando le impedía moverse. De repente, uno de los hombres del círculo sacó un bulto pequeño, envuelto en una manta negra. Lo colocó en el centro del altar, y en un solo movimiento quitó la tela, dejando al descubierto una figura tallada en obsidiana, una escultura horriblemente detallada de un hombre con cuernos y alas, con un rostro que parecía retorcerse en una sonrisa demoníaca. La figura era el foco de la adoración de todos los presentes. Uno por uno, los encapuchados se acercaron al altar, murmurando las palabras en el oído de la estatua, como si fuera una criatura viva. Cuando fue el turno de Tomás, sintió cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo intentara salir de la estatua, algo que buscaba devorar su alma quizás. Pero cuando Tomás se inclinó para observar más de cerca, notó que los ojos de la figura no eran solo de obsidiana, eran como ojos verdaderos, humanos, llenos de una oscuridad infinita que parecía consumirlo todo. Un eco profundo resonó en su mente. Una voz le susurraba cosas terribles, cosas que jamás podría contar a nadie. De repente, el altar comenzó a temblar, y el ambiente se llenó de un aroma dulzón, como el de carne quemada.
Los encapuchados, lejos de retroceder, comenzaron a reír, un sonido grave y gutural que se mezclaba con el temblor de la tierra. Tomás intentó escapar, pero era como si el suelo se hubiera convertido en un imán que lo mantenía pegado. Su cuerpo se sentía débil y su mente comenzaba a llenarse de imágenes horribles, visiones de almas atrapadas en un vacío sin fin, gritos de angustia que se alzaban en su mente. Entonces escuchó la voz otra vez más y más fuerte. Ahora, hijo mío, ya eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera entender lo que significaba, sintió una ola de dolor en su cuerpo. Era como si una sombra viscosa se metiera en su piel, invadiendo cada fibra de su ser. Los encapuchados lo rodearon y uno por uno lo señalaron con sus dedos huesudos, murmurando un cántico antiguo y también siniestro. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar Tepito, el mercado recobró su bullicio habitual. Los puestos se llenaron de clientes y las personas volvieron a sus vidas sin preocuparse por las sombras de la noche anterior. Sin embargo, Tomás ya no estaba entre ellos. Nadie lo volvería a ver. Algunos dicen que su espíritu quedó atrapado en aquel rincón oscuro de Tepito, convertido en un guardián involuntario del culto, una sombra que acecha a los curiosos que se atreven a buscar el mercado en Halloween. Desde entonces, cada año, alguien asegura ver una figura encapuchada deambulando por el barrio, con los ojos oscuros y vacíos como la misma noche. Y aquellos que han escuchado la leyenda saben que no es más que una advertencia, porque una vez que te encuentras con el patrón de las sombras, no hay vuelta atrás. La madrugada del 19 de septiembre de 1985 comenzó como cualquier otra en la Ciudad de México. Sin embargo, en la mañana, un estruendo profundo rompió la calma. En segundos, la tierra tembló con una furia indescriptible, sacudiendo edificios, partiendo calles y sepultando vidas. Fue uno de los terremotos más devastadores en la historia del país, pero para algunos no fue solo una catástrofe natural. A lo largo de los años, ciertos investigadores y habitantes han sostenido una oscura teoría. Creen que el terremoto fue una señal de que el Mictlán, el inframundo mexica, había sido perturbado. Más aún, aseguran que el temblor fue la furia de Mictlantecutli, el dios de la muerte, quien se manifestó desde el otro lado, reclamando las almas que habían osado despertar su ira. Meses antes de la tragedia, trabajadores de construcción excavaban cerca del centro histórico, una zona cargada de historia, antigua y moderna. Durante una de las excavaciones, los obreros hallaron una cámara subterránea. No era una cueva cualquiera, sino un santuario olvidado, cuyos muros estaban cubiertos de grabados antiguos y figuras sombrías, representaciones de Mictlantecutli y pasajes al Mictlán. Al adentrarse más, descubrieron un pasaje que descendía aún más profundo, oscuro y angosto, como si alguien o algo lo hubiera sellado para siempre. Uno de los obreros, Jacinto, un hombre mayor que conocía las historias de sus antepasados, advirtió al capataz. Decía que el lugar era sagrado y que profanarlo solo traería desgracias. Pero el supervisor, con el presupuesto ajustado y las órdenes claras, le hizo caso omiso. La orden fue continuar y excavar hasta el final del pasaje. Al día siguiente, Jacinto desapareció. La policía lo buscó durante semanas, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Sus compañeros murmuraban que Jacinto había sido reclamado por el Mictlán. A partir de ahí, los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. A medianoche, los obreros escuchaban murmullos en una lengua desconocida que surgían desde las profundidades de la tierra. Algunos juraban ver sombras pasar en las esquinas de sus ojos, figuras esqueléticas y siniestras que parecían observarlos, y luego se desvanecían en el aire frío de la noche. Uno de los trabajadores, Edgar, empezó a sufrir de pesadillas. En sus sueños apareció una figura gigantesca, con la piel descarnada y el rostro de calavera, vestido con un tocado de plumas negras y rodeado de almas en pena. El esqueleto extendía una mano hacia él, y Edgar despertaba sudando y gritando, sintiendo el peso de algo frío en su pecho, como si una mano invisible lo estuviera sujetando. Cada noche, la misma pesadilla regresaba, y cada vez el esqueleto parecía acercarse más, hasta que un día
Edgar apareció muerto en su cama, con el rostro congelado en una mueca de terror. Para el 19 de septiembre, los trabajadores ya no hablaban de otra cosa. Se corría el rumor de que habían abierto un portal al Mictlán y que Mictlantecutli, el dios del inframundo, estaba furioso. Los obreros estaban convencidos de que Jacinto, Edgar y las voces que escuchaban eran señales de que el Mictlán había sido perturbado. Muchos renunciaron y abandonaron la obra, pero el supervisor siguió adelante. Decidió completar la excavación. Esa mañana, el suelo comenzó a retumbar de una manera que nadie en la ciudad había experimentado antes. La tierra se movía como si una bestia gigantesca estuviera intentando liberarse. Testigos afirmaron que en el centro histórico vieron surgir un humo negro de las grietas en el suelo, y algunos aseguraron haber visto figuras espectrales emerger del polvo y los escombros. El terremoto duró poco más de 2 minutos, pero pareció eterno. Cuando la tierra se calmó, la ciudad era un escenario de devastación, pero lo más espeluznante ocurrió en el lugar de la excavación, en el sitio exacto donde los trabajadores habían encontrado la entrada al Mictlán. El suelo se había abierto, formando un agujero profundo que parecía no tener fin. Los rescatistas evitaron acercarse, decidiendo que el aire alrededor era helado y escuchaban lamentos que provenían de las profundidades. Después del terremoto, varios trabajadores y vecinos empezaron a relatar historias aterradoras. Aquellos que sobrevivieron dijeron que durante las noches podían ver sombras espectrales arrastrándose desde el agujero, y en ocasiones escuchaban susurros en náhuatl que resonaban como un lamento. Los más osados bajaron linternas y cámaras para intentar averiguar qué había en el fondo, pero las grabaciones mostraban solo oscuridad, como si la luz se extinguiera en cuanto cruzaba cierto punto. Algunos sacerdotes y curanderos fueron llamados al lugar para intentar sellarlo, con oraciones y rituales antiguos. Sin embargo, quienes participaron en los ritos empezaron a tener pesadillas, y varios de ellos fallecieron en circunstancias extrañas. La leyenda creció, y los pobladores seguían diciendo que el agujero era una entrada al Mictlán, y que Mictlantecutli había dejado que su ira se manifestara como advertencia. Cada 19 de septiembre, en los aniversarios del temblor, algunos afirman ver el suelo moverse levemente, como si algo intentara emerger desde el inframundo. La Ciudad de México comenzó a reconstruirse, pero los sobrevivientes del terremoto de 1985 siguen sintiendo que la ciudad no es la misma. Dicen que ciertas zonas tienen una energía pesada, como si el suelo aún estuviera marcado por la furia de Mictlantecutli. Los ancianos aseguran que el dios de la muerte sigue al acecho, y que cualquier construcción cercana a donde se encontró la entrada al Mictlán es un riesgo de muerte. Algunos aseguran haber visto a Jacinto y a Edgar en la neblina de la madrugada, vagando como sombras sin descanso, perdidos entre el mundo de los vivos y el inframundo. Hoy en día, algunos creen que el agujero sigue ahí, oculto entre las sombras de la ciudad, esperando el momento en que alguien lo vuelva a abrir. Y cuando eso ocurra, Mictlantecutli emergerá de nuevo, reclamando las almas de aquellos que osen profanar su territorio sagrado. En la fría madrugada de un diciembre, el remoto rancho Sherman, en Utah, conocido más tarde como el rancho Skinwalker, se convirtió en el centro de una serie de sucesos que parecían salidos de la mente de un escritor de terror. Durante décadas, los habitantes de la región contaban historias sobre sombras que caminaban sobre la llanura y transformaciones imposibles bajo la luz de la luna. Para los nativos de la tribu Ute, el lugar estaba maldito, un terreno prohibido donde los skinwalkers, brujos poderosos y malditos, habían hecho su hogar. En los años 90, la familia Sherman se mudó al rancho con la esperanza de un nuevo comienzo. Terry Sherman, el patriarca, era un hombre acostumbrado al trabajo, y su esposa, Gwen, compartía su amor por la vida rural. Sin embargo, pronto descubrieron que las tierras que prometían prosperidad eran un teatro de lo inexplicable. Todo comenzó con una noche en la que Terry salió a revisar su ganado. Había estado notando cómo las vacas parecían más nerviosas de lo normal, empujándose unas a otras con los ojos desorbitados. Esa noche, bajo un cielo despejado y estrellado,
Terry se encontró cara a cara con un lobo que parecía salido de una pesadilla. Era enorme, mucho más grande de lo que cualquier lobo debería de ser, con ojos brillantes y una inteligencia inquietante en su mirada. Lo más extraño era que no mostraba miedo. Se acercó al corral y con un movimiento calculado, atrapó a una de las terneras entre sus mandíbulas. Terry, sin pensarlo 2 veces, tomó su rifle y disparó al animal. La bala impactó, pero el lobo no se inmutó. Una segunda y tercera bala se perdieron en su pelaje, como si fueran gotas de lluvia. Finalmente, el lobo soltó a la ternera y se alejó en la oscuridad, no corriendo, sino caminando con una calma antinatural. Al inspeccionar las huellas en el barro, Terry vio cómo se transformaban gradualmente de patas de lobo a algo que parecía una mezcla con pies humanos descalzos. A partir de ese momento, el rancho se convirtió en el epicentro de fenómenos que desafiaban la razón. Animales mutilados aparecían sin una sola gota de sangre. Luces flotaban en el horizonte y voces desconocidas susurraban nombres en medio de la noche. Gwen empezó a despertar por las noches con la sensación de ser observada, y en más de una ocasión vio figuras que se movían en el borde de su visión, sombras con la silueta de animales imposibles. La familia Sherman estaba al borde del colapso. La tensión y el miedo se convirtieron en huéspedes permanentes. Decidieron contactar con un investigador local, el profesor Jacob, un antropólogo que había oído hablar de las leyendas de los skinwalkers y sus rituales de poder. Al llegar al rancho, Jacob no tardó en sentir la inquietud de investigar el lugar. La primera noche, mientras estudiaba las tierras con su linterna, escuchó un silbido que le erizó la piel. A lo lejos, una figura alta y esquelética, con una cabeza que parecía cambiar de forma entre la de un coyote y un humano, se paró en el límite del claro. Jacob sabía lo que había leído. Los skinwalkers eran antiguos hechiceros que usaban la piel de los animales para transformarse y moverse entre los mundos. Habían hecho pactos prohibidos para obtener poder, y ahora estaban atrapados entre la forma humana y bestial, alimentándose del miedo y la confusión de los vivos. Cuando los Sherman decidieron vender el rancho, un consorcio científico lo compró, comprometiendo a investigar los fenómenos inexplicables. Pero incluso con el equipo más avanzado, las cámaras y los sensores, los misterios persistieron. Imágenes borrosas de figuras corriendo a velocidades imposibles, grabaciones de aullidos que se descomponían en risas humanas y objetos que se movían sin razón aparente se volvieron la norma. El rancho Skywalker trascendió la región y se convirtió en un fenómeno mediático, con investigadores, escépticos y creyentes debatiendo sobre lo que era real y lo que no. Sin embargo, los antiguos del lugar, los ancianos Ute, solo tenían una cosa que decir al respecto. El mal en ese lugar era antiguo, no tenía intención de irse. Los Sherman habían escapado, pero otros seguirían llegando, atraídos por el misterio y la promesa de lo desconocido, solo para descubrir que algunos secretos deberían permanecer enterrados bajo la fría tierra y la mirada inmutable de los cielos estrellados. Los susurros del rancho, las huellas imposibles y las sombras cambiantes que acechaban en la noche seguían recordando que los skinwalkers, esos brujos malditos, no eran solo un mito, sino un recordatorio de lo delgado que es el velo entre lo que entendemos y lo que nunca podremos comprender. En la vasta extensión del Chaco paraguayo, la densa selva y el silencio roto solo por el canto de los grillos y el crujir de las hojas, esconden antiguas leyendas. Entre las más temidas se encuentra la del Pomberito, un ser diminuto y ágil, de piel arrugada y pies desnudos, que se decía podía aparecer y desaparecer a voluntad. Las historias sobre él eran parte de la infancia de muchos, susurradas en las noches para advertir a los niños sobre las consecuencias de adentrarse en los lugares prohibidos. En el año de 2019, un caso capturó la atención de la prensa local e internacional. Una serie de desapariciones misteriosas en un pequeño pueblo, cerca de Concepción, llevó a los habitantes a preguntarse si algo más que los peligros habituales del bosque estaban acechando. Las primeras víctimas fueron 2 niños,
hermanos que se habían aventurado a recoger frutas cerca de un antiguo árbol de algarrobo al caer la tarde. No regresaron a casa y a pesar de las búsquedas intensas que duraron días, ni un solo rastro fue hallado. Las autoridades inicialmente descartaron las supersticiones, culpando al terreno hostil y la fauna salvaje, pero los ancianos del pueblo tenían otra historia. Don Ramón, el hombre más viejo de la comunidad, advirtió al jefe de policía sobre los susurros que habían vuelto a oírse en las noches, pequeños pies que corrían en círculos alrededor de las casas y risas roncas que emergían de la penumbra. El pomberito está enojado, dijo con voz temblorosa. Alguien ha roto su pacto. La noticia de las desapariciones llegó a oídos de Valeria, una periodista escéptica que trabajaba para un medio digital en Asunción. Intrigada por las historias que creía simples cuentos de camino, decidió viajar al pueblo con la intención de escribir un artículo que desacreditara las supersticiones y resaltara la necesidad de investigación moderna en la región. La noche que llegó Valeria, percibió una inquietud palpable en el aire. Los niños no salían a jugar y los pocos adultos que se atrevían a hablarle desviaban la mirada al mencionar al pomberito. La mujer decidió entrevistarse con don Ramón, quien la recibió con la misma advertencia. No lo subestimes, niña. Este ser es un guardián y no le gusta ser ignorado. Valeria no pudo evitar sonreír al salir de la casa del anciano, convencida de que la historia sería sencilla de escribir. Un análisis sobre cómo las leyendas influían en la vida de los pueblos alejados de la modernidad. Sin embargo, su escepticismo comenzó a erosionarse esa misma noche. Cerca de la medianoche, cuando Valeria se preparaba para dormir en la pequeña pensión del pueblo, un viento helado entró por la ventana. Escuchó un leve susurro que parecía decir su nombre, seguido por un sonido de pasos suaves que rodeaban la casa. Se asomó con la linterna, pero solo encontró la oscuridad y las sombras alargadas de los árboles que se movían con el viento. Sin embargo, cuando volvió a la cama, notó pequeñas huellas de barro que cruzaban la habitación y terminaban justo al pie de donde ella estaba. A la mañana siguiente, Valeria intentó razonar con lo ocurrido. Explicó las huellas como una parte de un descuido de limpieza y las voces como un producto de su cansancio. Pero los lugareños la miraban con seriedad, sus rostros llenos de una mezcla de pena y advertencia. Si te ha visitado, es porque quiere algo de ti, le dijo la dueña de la pensión, una mujer de mirada triste llamada Rosa. La investigación de Valeria la llevó a un descubrimiento inquietante. Años atrás, en esa misma región, un terrateniente había talado un antiguo bosque para expandir sus tierras de cultivo. Los ancianos murmuraban que ese bosque había sido la morada del pomberito, y desde entonces las desapariciones se volvieron más frecuentes. Una conexión que Valeria no podía ignorar. Esa noche, decidida a llegar al fondo del misterio, Valeria se internó en el bosque con su grabadora y su cámara. Los sonidos a su alrededor eran más profundos de lo normal, y un silbido distante la acompañaba mientras avanzaba. De repente, la temperatura bajó de manera súbita, y la neblina, que no había estado allí antes, la envolvió, impidiéndole ver más allá de un par de metros. Fue entonces cuando lo vio, una figura menuda, de piel rugosa y ojos oscuros, que la miraban desde la sombra de un árbol caído. Su sonrisa revelaba dientes amarillentos y en su mano sostenía un pequeño bastón tallado con símbolos antiguos. Valeria sintió que sus piernas se congelaban y su corazón retumbaba en sus oídos. El pomberito levantó una mano y la periodista escuchó un susurro en su cabeza, como si alguien hablara dentro de su mente. Te has atrevido a verme, ahora lleva mi historia. De repente, la neblina se disipó y Valeria se encontró sola, jadeando y con el cabello empapado de sudor. Corrió de vuelta al pueblo, sin atreverse a mirar atrás. A la mañana siguiente, empacó sus cosas y se marchó sin mirar a nadie, llevando consigo la certeza de que había estado al borde de un misterio que la ciencia no podía explicar.
Su artículo fue publicado con el título El Guardián del Chaco, Historias y Advertencias. Y aunque muchos lo leyeron con curiosidad, pocos sabían que cada palabra que Valeria escribió estaba acompañada por un eco de temor, porque en las noches todavía escuchaba pasos suaves cerca de su ventana y el susurro inconfundible de alguien que la vigilaba desde las sombras.